En Occidente existe la idea de que una teocracia es algo que solo se da en países musulmanes. Sin embargo, esta idea es peligrosamente ingenua. Una teocracia es esencialmente un sistema de gobierno que se basa en la creencia de que los líderes gobiernan siguiendo los dictados de una divinidad. En el antiguo Egipto, por ejemplo, todo el sistema faraónico se basaba en la creencia de que el faraón seguía los dictados de sus dioses, y en algún momento incluso él mismo fue considerado como un ser divino. En el antiguo pueblo hebreo se creía que sus jueces y sus reyes gobernaban siguiendo las directrices de su Dios. Las monarquías absolutistas de la Europa cristiana también gobernaron sosteniéndose en este embuste de la autoridad divina. Pero el tiempo pasó y vinieron cambios. En Occidente, la idea del mandato divino fue desplazada por la idea de que un gobierno solo es legítimo si éste es expresión de la voluntad del pueblo, como la democracia, idea que se popularizó tanto que muchos han llegado a creer que en Occidente las teocracias quedaron en el pasado remoto y que el cristianismo no tiene ya fuerza. Sin embargo, si bien es cierto el único gobierno teocrático cristiano propiamente dicho es el Estado Vaticano, en la práctica muchas sillas presidenciales y legislativas y otros puestos de alto nivel en muchos países están ocupados por funcionarios que ejercen sus cargos siguiendo las normas de su cristianismo, o al menos con esa excusa. Por ejemplo, en una entrevista del senador estadounidense Ted Cruz, él declaró abiertamente que su apoyo a Israel es porque a él le enseñaron que la Biblia dice que aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos y aquellos que lo maldigan serán maldecidos, y que él quiere estar del lado de los bendecidos. Así de estúpida y fanática es su postura. En otras palabras, debido a sus creencias religiosas, o al menos esa es su excusa, este político de alto nivel no tiene ningún problema con el genocidio del pueblo palestino. Le han preguntado por los niños y él ha demostrado total desdén hacia ellos. Y como él, hay muchísimos ejemplos de políticos que ejercen sus cargos desde el cristianismo o con su excusa como bandera. De esta manera, vemos cómo muchas decisiones políticas surgen desde la influencia religiosa del cristianismo. Las leyes que en muchos países limitan el matrimonio a la figura tradicional de la pareja heterosexual, los frenos a los sistemas anticonceptivos o a una efectiva educación sexual desde las escuelas, la penalización de la interrupción del embarazo, las normas de lo moral y lo inmoral sobre el cuerpo y la sexualidad, la relación con el resto de la vida en la tierra y muchísimos otros aspectos de nuestra vida están regidos por el cristianismo. En el caso del Vaticano, en general, parecería que esa teocracia no es importante. Al fin y al cabo es un estado diminuto, sin una auténtica población civil. Pero dejémonos de cosas. Es la cúspide de la Iglesia Católica, la más grande del cristianismo. Y desde ahí se dictan las políticas que guían a esa Iglesia y por tanto a sus cientos de millones de feligreses alrededor del mundo. Desde este punto de vista, los católicos pueden ser ciudadanos de estados supuestamente democráticos
y laicos, pero al mismo tiempo, les guste o no, son súbditos de una teocracia oficial. El caso es que sea que vivamos en estados confesionales o laicos, en la práctica, la poderosa influencia del cristianismo siempre está presente de una u otra forma, sea en las decisiones de políticos que usan sus puestos para sostener o avanzar agendas cristianas, o al menos así excusan sus intereses personales, o sea en la enorme programación mental que el cristianismo ha ejercido a lo largo del tiempo en la población. Y aún así, toda esa influencia no es suficiente para ciertos grupos cristianos que quieren todavía más, grupos que apuntan peligrosamente a imponer teocracias cristianas con toda su oficialidad. Cualquiera que piense que solo se trata de unos cuantos locos sin importancia, debería pensarlo otra vez. Estos movimientos están por todo el mundo. Por ejemplo, en varios estados de Estados Unidos ya hay imposición de políticas que obligan a los niños a leer la Biblia en la escuela pública, y es evidente la influencia del evangelismo nacionalista en el gobierno de Trump. Igualmente, en muchos países, la educación religiosa está presente en las escuelas públicas aún de manera disimulada. Y la persistente influencia del cristianismo católico y evangélico es evidente en la discusión de muchas reformas legales. En tiempos modernos, muchos han intentado legitimar su autoridad con la excusa del mandato divino. Uno de los ejemplos más claros es el de Francisco Franco en España, con el lema Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. El dominio ideológico y cultural del cristianismo trasciende las puertas de las iglesias. Se siente en las decisiones políticas, se siente en las leyes penales y civiles, se siente en la continua condena social, moral y hasta legal de conductas no permitidas por el cristianismo. Se siente en los prejuicios y sesgos de grandes sectores de la población contra otros. No vivimos en teocracias como Arabia Saudita o Irán, pero en algunos aspectos estamos peligrosamente cerca. Y si la estupidez sigue creciendo, como ya lo está haciendo, y si no nos dirigimos hacia una auténtica separación entre religión y Estado, el monstruo de la teocracia cristiana podría liberarse y presentarse en toda su magnitud, su intolerancia y su crueldad. Porque el cristianismo, al igual que su hermano y su madre, no es ni paz ni amor. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.